Ella ya no es nuestro problema, le dijo mi hermana a la oficina del cirujano mientras yo estaba en una mesa de operaciones con el pecho abierto. Esa misma tarde, publicó una selfie de un brunch con mis padres. Mimosas, mantel blanco, leyenda, viviendo nuestra mejor vida. A 47 personas les gustó. Mi madre comentó con un emoji de corazón. Mi padre ni siquiera sabía que yo estaba en el hospital. O tal vez sí lo sabía. Todavía no sé qué versión es peor. 5 años después, aparecieron en la puerta de mi casa. Los tres. Y por primera vez en mi vida, yo era la que tenía que decidir. Pero lo que les dije no fue lo que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse. Pero solo si realmente conectan con esta historia y dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo y qué hora es allí. Siempre me encanta leerlos. Mi nombre es Dulce. Tengo 33 años. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a una noche de martes en octubre de hace 5 años. La noche en que mi corazón se detuvo en más de un sentido. Vivía sola en un apartamento tipo estudio en Hartford, Connecticut. Tercer piso, sin ascensor. El tipo de lugar donde puedes oír el despertador de tu vecino a través de la pared y el agua caliente se acaba a las 7 de la mañana. Tenía 28 años. Trabajaba como contadora en una pequeña firma en el centro. El pago estaba bien, suficiente para cubrir el alquiler, los víveres, el mínimo de mis préstamos estudiantiles y mi medicación cardíaca mensual. No era suficiente para ahorrar. Nunca era suficiente para ahorrar. Cada domingo por la noche, llamaba a mi madre. Era mi ritual. Me sentaba en el borde de mi cama, marcaba su número y esperaba. Ella contestaba. Hablábamos quizás por 4 minutos. Luego lo oía, la voz de Meredith de fondo riéndose de algo. Y mi madre decía, te llamo luego, cariño. Nunca lo hizo. Ni una sola vez. Todavía enviaba tarjetas de cumpleaños, todavía le enviaba mensajes de texto a mi padre en el Día del Padre, todavía preguntaba sobre los planes de acción de gracias, aunque la respuesta siempre era alguna versión de, te avisaremos, seguida de silencio. Ni siquiera había actualizado mi formulario de contacto de emergencia en el consultorio del médico. Todavía tenía el número de casa de mis padres, el mismo de cuando tenía 19 años. Siempre tenía la intención de cambiarlo, pero cambiarlo significaría admitir que no había nadie más a quien poner. Y no estaba lista para admitir eso. Pero luego abría Instagram y ahí estaban. Mis padres en el club de campo con Meredith y su esposo. Mis padres en un restaurante de mariscos, brindando. Unas vacaciones familiares en Cape Cod. 3 sillas de playa, no 4. Nunca estaba en las fotos. Nunca me invitaban. Una noche, retrocedí 3 años en las publicaciones. 3 días de acción de gracias. 3 navidades, 3 cumpleaños. No estaba en una sola imagen. Recordé algo que mi padre dijo en la mesa durante la cena cuando yo tenía 16 años. Dejó su tenedor, me miró y dijo, hemos gastado $140.000 en tu corazón hasta ahora. Tu hermana no nos ha costado ni un centavo en facturas médicas. Piensa en eso. Pensé en eso todos los días. Meredith era 3 años mayor que yo, y siempre había sido el sol en el sistema solar de nuestra familia, hermosa, segura de sí misma, el tipo de persona que podía entrar en una habitación y reorganizar la gravedad. Mis padres pagaron su matrícula completa en una universidad privada en Boston. Le compraron un condominio cuando se graduó. Fueron cofiadores de su primer coche, un Audi blanco, del cual publicó unas 12 veces. Yo saqué préstamos federales. Fui a una escuela estatal. Conduje un Civic usado con el parabrisas agrietado durante 2 años antes de poder permitirme arreglarlo. Pero el dinero no era la peor parte. La peor parte era el patrón. Cada vez que compartía algo de lo que estaba orgullosa, un aumento, un proyecto terminado, una pequeña victoria, Meredith llamaba a nuestros padres esa misma semana con algo más grande. Un ascenso, un nuevo novio, un viaje a Barcelona, y mi noticia se desvanecía, como una vela junto a un reflector.
Le envié un mensaje de texto a mi madre una vez después de enterarme de que había aprobado mi examen de CPA. Respondió 6 horas después. Qué bien, cariño. ¿Oíste que Meredith se comprometió? 2 signos de exclamación para Meredith, una línea para mí. Había una persona en la familia que nunca me olvidó, el tío Richard, el hermano menor de mi padre. Cada año en mi cumpleaños, llamaba. A la misma hora, 7 de la tarde. Decía, feliz cumpleaños, niña. ¿Estás bien? Hablábamos durante 10 minutos. Era más de lo que nadie más me daba, pero no había sabido de él en años. Mi padre dijo que Richard estaba muerto para esta familia. Nunca pregunté por qué. Tenía demasiado miedo de la respuesta. La última vez que Richard llamó, dijo algo extraño. No dejes que reescriban tu historia, niña. No lo entendí entonces. Sucedió en una tienda de comestibles un martes por la noche en octubre. Estaba alcanzando un cartón de huevos en el segundo estante cuando me golpeó el dolor. Una presión blanca y caliente detrás de mi esternón, como si alguien me hubiera metido un puño a través de la caja torácica. Mi visión se estrechó. Las luces fluorescentes sobre mí se convirtieron en una larga raya borrosa. Oí los huevos golpear el suelo antes de darme cuenta de que los había dejado caer. Luego mis rodillas cedieron. Un extraño llamó al 911. Recuerdo el azulejo contra mi mejilla. Recuerdo a alguien poniendo una chaqueta debajo de mi cabeza. Recuerdo pensar muy claramente, llamen a mis padres. La ambulancia me llevó al hospital de Hartford. El médico de urgencias dijo palabras que solo entendía a medias: disección aórtica aguda, cirugía de corazón abierto de emergencia, posible complicación de mi válvula bicúspide congénita. Necesitaban operar de inmediato. Bajo protocolo de emergencia, no necesitaban la firma de nadie para salvar mi vida. Pero si algo salía mal en la mesa, si necesitaban tomar decisiones sobre el soporte vital, sobre los próximos pasos, necesitarían a alguien, un miembro de la familia, un apoderado para la atención médica, cualquiera. Una enfermera se inclinó sobre mí. Su uniforme era de un azul pálido. Su voz era tranquila pero urgente. ¿Hay alguien a quien debamos llamar? Les di el número de casa de mis padres. Era el único contacto de emergencia que tenía. Llamaron. Meredith contestó. Estaba en casa de mis padres para cenar. Me enteré de esto más tarde. Todo más tarde. Lo que dijo fue, ella ya no es nuestro problema. Por favor, eliminen este número de su archivo. Luego colgó. No sabía nada de esto cuando me llevaron al quirófano. No lo sabía durante las 6 horas de cirugía. No lo sabía cuando se pasó el efecto de la anestesia y abrí los ojos a una habitación llena de máquinas y silencio. No había flores en el alféizar de la ventana. Ni una chaqueta sobre la silla. Nadie sosteniendo mi mano, solo una enfermera sentada a mi lado. Tenía ojos amables y una placa con el nombre que decía Nora. Parecía tener mi edad. Había una pequeña foto enmarcada metida en su cordón, un hombre mayor con el pelo plateado de pie frente a una casa a medio construir. No le di importancia entonces. Llamamos a tu familia, dijo suavemente. Dijeron que no podían venir. Cerré los ojos. No lloré. Simplemente me quedé allí y pensé, no podían venir o no querían. Pasé 2 semanas en el hospital. Los primeros 3 días, no podía sentarme sin ayuda. La incisión iba desde justo debajo de mi clavícula hasta la parte inferior de mi esternón, 18 grapas manteniéndome unida como una maleta rota. Llamé a mi madre desde la cama del hospital. Buzón de voz. Llamé a mi padre. Buzón de voz. Le envié un mensaje de texto a Meredith con solo 3 palabras, estoy en el hospital. Lo vio. Las pequeñas marcas de verificación azules lo confirmaron. Ninguna respuesta. El 5.º día, una mujer del departamento de facturación visitó mi habitación. Fue amable al respecto, pero los números no lo eran. Los cargos totales antes del seguro, más de $180.000. Mi plan patrocinado por el empleador cubría una parte,
Pero el copago y el deducible solo se ascendían a aproximadamente $35.000. No tenía $35.000. No tenía $5.000. El 9º día, mi supervisor me envió un correo electrónico. El asunto era actualización de reestructuración. El cuerpo era cortés y vacío. Debido a mi licencia prolongada, mi puesto sería reevaluado. No había garantías cuando regresara. Estaba acostada en una cama de hospital con el pecho partido, perdiendo dinero que no tenía, a punto de perder mi trabajo, y ni una sola persona de mi familia había llamado, enviado un mensaje de texto o visitado. Esa noche, no pude dormir. Tomé mi teléfono y abrí Instagram. La última publicación de Meredith era de hacía 3 días. Publicada el fin de semana después de mi cirugía, una cena familiar en un restaurante italiano, mi padre cortando un filete, mi madre riendo a mitad de un sorbo, Meredith en el centro, radiante. Leyenda, cena de domingo con mi gente favorita. Me desplacé hasta los comentarios. Una amiga de la Universidad de Meredith había escrito, ¿dónde está tu hermana? La respuesta de Meredith, ella está haciendo lo suyo. Ya sabes cómo es. Haciendo lo suyo. Yo estaba aprendiendo a respirar sin una máquina. Me dieron el alta un jueves, 3 semanas después de haberme desplomado en la tienda de comestibles. Tomé un taxi a casa porque no había nadie que me llevara. El conductor me ayudó con mi bolso. Fue más amable conmigo de lo que mi propio padre lo había sido en años. Mi estudio estaba en el 3er piso. Sin ascensor. Subí las escaleras en 4 paradas, agarrándome a la barandilla con ambas manos, mi pecho ardiendo con cada respiración. Para cuando llegué a mi puerta, estaba empapada en sudor y temblando. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Una taza de café en el fregadero, una chaqueta en el respaldo de la silla, una vida que nadie había revisado. Durante la semana siguiente, el correo llegó como una serie de veredictos. Un plan de pago del hospital, una carta de despido de mi empresa, mínima, clínica, un aviso de mi arrendador, renovación del contrato de arrendamiento, el alquiler aumentaba $200 al mes. Me senté en la mesa de mi cocina y miré la pila. Luego tomé mi teléfono y llamé a mi padre una vez más. Él contestó. Dulce. Papá, tuve una cirugía de corazón. Casi muero. Una pausa. Meredith mencionó algo. ¿Llamas para pedir dinero? Llamo porque casi muero y nadie vino. 5 segundos de silencio. Los conté. Todos tenemos nuestros propios problemas, Dulce. Eres una adulta. Kick. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el refrigerador. Apoyé las palmas de mis manos en el azulejo frío. Y por primera vez desde la cirugía, lloré. No por el dolor, no por las facturas, porque finalmente dejé de fingir. No vinieron porque estuvieran ocupados. No vinieron porque eligieron no hacerlo. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Un hombre estaba en el pasillo. De unos 50 y tantos años, sienes plateadas, chaqueta de pana marrón. No lo reconocí al principio. Luego vi sus ojos. Se parecían a los de mi padre, pero más cálidos. Era un martes, 6 días después de que volví a casa del hospital. Abrí la puerta. El hombre sonrió. No una sonrisa amplia, ni brillante, solo lo suficiente. Dulce, dijo. Ha pasado mucho tiempo. Su voz desbloqueó algo en mi memoria. Llamadas de cumpleaños. 7 de la tarde, feliz cumpleaños, niña. Tío Richard. Él asintió. ¿Puedo pasar? Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde las facturas del hospital y las cartas de despido todavía estaban en una pila. No las miró. Me miró a mí, a la forma en que sostenía mi taza con ambas manos porque la izquierda todavía temblaba por la medicación, a la forma en que me sentaba encorvada porque sentarme derecha tiraba de las grapas. Una enfermera que conozco me llamó, dijo. Me contó lo que pasó. Me dijo que nadie vino. Nora. La foto en su cordón.
El hombre con el pelo plateado frente a una casa a medio construir. Ese era Richard. Tenía que serlo. Richard no despotricó contra mi padre. No maldijo el nombre de Meredith. Simplemente se sentó frente a mí en esa pequeña cocina y dijo en voz baja, sé lo que se siente. Tu padre me hizo lo mismo hace 15 años. Le pregunté. Tenía que hacerlo. ¿Por qué te apartó? Me declaré en bancarrota, dijo Richard, lo perdí todo. Mi negocio, mi casa, mi esposa. Tu padre le dijo a toda la familia que yo era un vago, una vergüenza. Tu madre estuvo de acuerdo. No he estado dentro de su casa desde entonces. Me quedé mirando la mesa. El patrón era el mismo. Fracasar, volverse caro, ser borrado. Richard apoyó su mano sobre la mesa. No vine a hablar del pasado, Dulce. Vine porque tengo algo para ti. Mi pulso se aceleró. ¿Qué? Él negó con la cabeza. Hoy no. Primero necesitas descansar. Volveré el jueves. ¿El jueves? El jueves, dijo. Y se fue. Me quedé en la ventana y lo vi caminar hacia su camioneta, una Ford vieja, limpia pero desgastada. No miró hacia atrás. Pero había venido. Fue el único que vino. 3 días después, recibí un mensaje de texto de una amiga de la universidad llamada Jess. Oye, ¿estás bien? Vi la publicación de Meredith. Abrí Facebook. No había revisado la página de Meredith desde el hospital. Lo que encontré hizo que mis manos se quedaran quietas. Era una publicación larga, pública, de 3 párrafos, escrita con la voz cuidadosa y temblorosa de una hermana mayor preocupada. Me rompe el corazón compartir esto, pero mi hermana pequeña ha estado luchando con algunos problemas personales y ha elegido distanciarse de nuestra familia. Lo hemos intentado todo. Llamadas, mensajes de texto, la hemos invitado a las fiestas. Ella se niega. Por favor, manténganla en sus oraciones. La salud mental no es una broma. 212 me gusta, 81 comentarios. Los leí uno por uno. Eres una hermana tan buena. Algunas personas simplemente alejan a quienes los aman. Orando por tu familia, Meredith. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Cada comentario era un clavo. Cada reacción de corazón era una cerradura. Meredith había reescrito toda la historia. En su versión, ella era la hermana afligida y yo era la fugitiva con problemas que rechazaba a una familia amorosa. Quise escribir la verdad en la sección de comentarios. Quise publicar la factura del hospital, los mensajes de texto sin respuesta, la captura de pantalla de su selfie del brunch. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, pero me detuve porque si contraatacaba públicamente, me vería exactamente como ella me describió, dramática, inestable, desesperada por atención. Había tendido la trampa perfectamente. Así que hice lo único que podía hacer. Tomé capturas de pantalla. Cada comentario, cada respuesta, la publicación misma, la fecha, la hora. No sabía por qué. Llámalo instinto, llámalo supervivencia. Luego vi el comentario de mi madre al final. 6 palabras que cortaron peor que la cirugía. Te amamos pase lo que pase, Meredith. Siempre has sido la fuerte. La fuerte, lo que me convertía en la débil, públicamente, permanentemente. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama con mi computadora portátil y comencé a revisar todo, correos electrónicos, mensajes de texto, entradas de calendario, 3 años de comunicación con mi familia dispuestos en una línea de tiempo. Y el patrón era tan claro que no podía creer que lo hubiera pasado por alto. Hace 3 acciones de gracias, le envié un correo electrónico a mi madre preguntando sobre los planes para la cena. Ella respondió, Meredith dijo que ya tenías planes. Nunca dije eso. Hace 2 Navidades, llamé a mi padre para desearle feliz Navidad. Dijo, Meredith nos dijo que no querías regalos este año. Ya había enviado un paquete a su casa. Nadie mencionó haberlo recibido. Hace 1 año, les envié a mis padres una invitación por correo electrónico a una pequeña ceremonia en la firma de contabilidad.
Había obtenido mi certificación de CPA. Nadie vino. Cuando le pregunté a mi madre, dijo, nunca recibimos una invitación, cariño. Revisé mi carpeta de enviados. El correo electrónico estaba allí. Entrega confirmada. 3 festividades, 3 mentiras. Todas filtradas a través de Meredith. Aún no tenía pruebas, no del tipo técnico, pero las matemáticas eran simples. Cada vez que me comunicaba, Meredith ya les había contado a mis padres una historia diferente. Estaba ocupada. No quería ir. No me sentía bien. Un muro de pequeñas mentiras construido ladrillo a ladrillo hasta que mis padres creyeron que yo era la que se estaba alejando. No solo me había ignorado durante la cirugía. Me había estado borrando durante años. La cirugía fue simplemente la primera vez que las consecuencias fueron visibles. Cerré mi computadora portátil y me senté en la oscuridad. Y recordé algo. La última llamada de cumpleaños del tío Richard hace años. Su voz firme y cálida. No dejes que reescriban tu historia, niña. Él lo sabía. Incluso entonces, él lo sabía. Simplemente no había estado lista para escucharlo. Llamé a Meredith a la mañana siguiente. Contestó al cuarto timbre. Dulce, qué sorpresa. Vi tu publicación en Facebook. ¿Cuál? La que le dijiste a todo el mundo que yo había alejado a la familia. Un instante de silencio, luego, a la ligera, bueno, ¿no lo hiciste? Estaba en cirugía, Meredith. Le dijiste al hospital que no era tu problema. Su voz cambió a un tono más bajo, controlado. No recuerdo haber dicho eso. El hospital tiene un registro de la llamada. 3 segundos de nada. Podía oír su respiración. Estás siendo dramática, dijo, como siempre. Quita la publicación. ¿O qué? Una risa suave. Del tipo que pretende hacerte sentir pequeña. ¿Llorarás sobre ello en línea? Nadie te va a creer por encima de mí, Dulce. Nunca lo han hecho. Clic. Puse el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban. No por la medicación esta vez, por algo más caliente. Algo que no me había permitido sentir en años. ¿Ira? Ira limpia y clara. Tomé mi teléfono de nuevo, abrí la aplicación de notas, escribí la fecha, la hora, cada palabra que había dicho, tan cerca de lo exacto como mi memoria podía recordar. Luego volví a las capturas de pantalla de su publicación de Facebook. Las organicé en una carpeta, agregué los correos electrónicos, los mensajes de texto sin respuesta, las entradas del calendario. No estaba construyendo un caso. No tenía un plan. Simplemente estaba haciendo lo que toda persona hace cuando ha sido manipulada durante una década. Me estaba asegurando de que no pudieran hacerme dudar de mí misma de nuevo. Pasaron 2 días. Luego llegó el jueves. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana. El tío Richard, justo a tiempo, y esta vez llevaba un grueso sobre de Manila bajo el brazo. Richard se sentó de nuevo frente a mí. Misma silla, misma calma, pero esta vez el sobre de Manila yacía entre nosotros sobre la mesa como una tercera persona en la habitación. No lo abrió de inmediato. En cambio, habló. Después de que tu padre me apartara, dijo, lo perdí todo. Negocio, casa, matrimonio. Estuve viviendo en un motel junto a la Ruta 8 durante 4 meses. Lo dijo de la misma manera que describirías el clima. Sin lástima, sin actuación. Luego encontré una casa, un pequeño lugar en Lichfield, que se caía a pedazos, el techo goteaba, el porche se pudría, las tuberías se congelaban la mitad del año. La compré por casi nada. La arreglé yo mismo. Me llevó 8 meses. La vendí por 3 veces lo que pagué. Se reclinó. Luego lo hice una y otra vez. 10 años después, poseía varias propiedades. Sin socios, sin inversores, solo yo, una camioneta y mucha terquedad. Observé sus manos mientras hablaba. Manos ásperas, manos trabajadoras, lo opuesto a las de mi padre. Nunca tuve hijos, dijo.
Y vi a tu padre criaros a las dos desde la distancia. Pero observé. Vi lo que te hizo, Dulce. Lo mismo que me hizo a mí. Si le costabas algo, eras el problema. Deslizó el sobre la mesa y abrió la solapa. Lo primero que sacó fue pequeño, plateado, desgastado por los bordes. Una llave. Esta es la llave de una casa, dijo. Una casa de verdad en Lichfield. 3 dormitorios, un porche, medio acre de patio. Es tuya. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir con que es mía? La compré hace 6 años. La arreglé yo mismo. Puse tu nombre en la escritura el día que cumpliste 25. Simplemente nunca te lo dije. Tomé la llave. Estaba caliente por su mano. Hay más, dijo. Pero empecemos con esto. Richard volvió a meter la mano en el sobre y sacó 2 hojas de papel dobladas en 3, escritas a mano, con tinta azul. Su caligrafía era sorprendentemente pulcra para un hombre con manos callosas. Léelo cuando me vaya, dijo, pero te contaré la versión corta. Me dijo que había estado observando, no de manera dramática, sino de la manera silenciosa en que la gente observa cuando no puede intervenir. Seguía mis redes sociales. Veía las publicaciones de Meredith. Veía quién estaba en las fotos y quién no, y a través de una conexión, Nora, que resultó ser la hija de un viejo amigo de la secundaria, había mantenido un hilo suelto atado a mi vida. Sabía que mi padre me había eliminado del plan de sucesión de la familia. Lo había oído a través de primos que todavía hablaban con ambos lados. Sabía que Meredith había presionado para que así fuera. Así que tomó una decisión. Cada propiedad que poseía, cada cuenta que había construido, todo iría a mí. No eventualmente, ahora. A través de algo llamado un fideicomiso irrevocable. Su abogado lo había estructurado hacía años. Deslizó un tercer juego de documentos sobre la mesa. Páginas densas, lenguaje legal. Ellen Mars figuraba como la fideicomisaria independiente, la persona con autoridad legal para administrar las propiedades hasta que los términos del fideicomiso me transfirieran el control total. Richard lo había estructurado para que una vez que yo cumpliera 30 años, la gestión de los activos pasara por completo a mis manos. Hasta entonces, Ellen supervisaba todo, pero con instrucciones permanentes de seguir mis deseos. Pero las líneas clave eran claras incluso para mí. Única beneficiaria, Dulce Emerson. 3 propiedades, incluida la casa de Lichfield, una cuenta de ahorros, valor total estimado, poco más de $1,2 millones. No voy a morir mañana, dijo. Al menos, eso espero. Pero quería que lo supieras ahora, porque ahora mismo, necesitas saber que alguien te eligió. ¿Lloré? No de la manera en que lloré en el suelo de la cocina. Esto era diferente. Este fue el tipo de llanto que ocurre cuando lo que más necesitabas llega tan tarde que habías dejado de esperarlo. Richard se levantó. Puso una mano en mi hombro. No me debes nada, dijo. No les debes nada a ellos. Solo te debes a ti misma una vida que valga la pena vivir. Me dijo una cosa más antes de irse. Hace 2 años, mi padre lo había llamado. De la nada, queriendo reconectar. Richard se dio cuenta de inmediato. Gerald se había enterado de las propiedades, quería participar. Richard dijo que no. Gerald lo volvió a apartar. El mismo patrón. Siempre el mismo patrón. Pero esta vez, Richard ya había construido el muro a mi alrededor. Me mudé a la casa de Lichfield un sábado de diciembre. La primera mañana, me paré en el porche con una taza de café y miré el patio. Medio acre, un arce de azúcar cerca de la valla, desnudo por el invierno pero aún digno. Un camino de grava, silencio, del tipo que no se siente vacío, del tipo que se siente elegido. Comencé la fisioterapia 2 veces por semana en Torrington. En los días libres, caminaba por el vecindario, distancias cortas al principio, luego más largas. Mi cuerpo cooperó lentamente, a regañadientes, como si estuviera probando si merecía su confianza de nuevo. Encontré una terapeuta, la doctora Klein, una mujer tranquila de unos 60 años que se especializaba en distanciamiento familiar.
En nuestra primera sesión, utilizó frases que nunca antes había oído: parentificación emocional, dinámica del chivo expiatorio, favoritismo encubierto. Las dijo como diagnósticos. Y por primera vez, el patrón de mi vida tenía una forma que podía nombrar. Conseguí un nuevo trabajo, contabilidad independiente al principio, luego un puesto de planta en una pequeña firma en Lichfield. El trayecto era de 8 minutos. La oficina tenía una ventana. Mi jefe no contaba lo que yo costaba. Dejé de llamar a mi familia. No bloqueé a nadie. Simplemente dejé de contactar. Y nadie me contactó de vuelta. Ni llamadas en mi cumpleaños, ni mensajes de texto en acción de gracias, ni tarjeta de Navidad, nada. El silencio confirmó todo lo que la doctora Klein había nombrado. Guardé cada captura de pantalla, cada correo electrónico, cada registro, no por venganza. ¿La doctora Klein fue clara al respecto? Documéntalo para ti misma, dijo. Para que nunca vuelvas a dudar de tu propia memoria. Pasaron 4 años. Construí una vida pequeña, estable y mía. Luego, una mañana de marzo, Nora llamó. Su voz sonaba diferente. Tensa. Cuidadosa. Dulce, tu tío está en el hospital. Hizo una pausa. Y tu padre acaba de aparecer aquí preguntando por su patrimonio. Conduje hasta el hospital en menos de 40 minutos. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante. Mi pecho no. Richard había sufrido un derrame cerebral leve. Estaba estable, consciente, lúcido, cansado. Los médicos esperaban una recuperación completa con descanso y medicación, pero se veía frágil bajo las luces fluorescentes, y eso me asustó más que nada. Encontré su habitación en el 3er piso. Pero antes de llegar a la puerta, vi una figura parada en el pasillo hablando con una enfermera en el puesto. Traje de carbón, reloj de plata, postura de un hombre que era dueño del edificio. Mi padre. Se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en casi 5 años. No dijo, ¿cómo estás? No dijo, ¿te ves bien? No dijo, lamento lo de la cirugía, la llamada telefónica, nada de eso. Lo que dijo fue, ¿qué haces aquí? Es mi tío. Es mi hermano. No ha sido tu hermano en 15 años, papá. La mandíbula de Gerald se tensó, un microgesto justo alrededor de los ojos. Luego la máscara volvió a su lugar. Suavizó su voz, no por calidez, sino por estrategia. Lo había visto hacer esto toda mi vida. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero la familia es la familia. Solo quiero asegurarme de que Richard esté bien atendido. Lo miré. Mismo traje, misma postura, el mismo hombre que colgó después de 47 segundos cuando su hija le dijo que casi había muerto. Eso es muy considerado de tu parte, dije. Él parpadeó, inseguro de si lo decía en serio. No lo decía. Más tarde, Nora me contó lo que había preguntado en el puesto de enfermeras antes de que yo llegara. Quería saber sobre los parientes más cercanos de Richard, su poder notarial, quién tenía la autoridad para tomar decisiones. No estaba aquí por Richard. Estaba aquí por lo que Richard tenía. Al día siguiente, volví al hospital al mediodía, y el pasillo fuera de la habitación de Richard parecía un escenario. Gerald estaba allí, Patricia estaba allí, y Meredith, de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, escaneando el pasillo como si lo estuviera evaluando. Se veía diferente, más delgada, más maquillaje del que recordaba, aplicado en capas gruesas alrededor de sus ojos. Su ropa seguía siendo elegante, pero las marcas habían desaparecido. El bolso era de cuero sintético. Los zapatos tenían un rasguño en la punta izquierda que no se había molestado en arreglar. Ella me vio primero. Oh, Dios mío, Dulce, corrió hacia mí, con los brazos abiertos, la voz lo suficientemente alta para que todas las enfermeras del piso la oyeran. Hemos estado tan preocupados por ti. Me abrazó. Me quedé quieta. No me aparté. No me incliné. Simplemente esperé a que me soltara. Patricia se adelantó. Dulce, cariño,
Te hemos extrañado mucho. Su voz temblaba, pero no de emoción. Era el sonido de alguien que necesita algo y aún no ha descubierto cómo pedirlo. Dentro de la habitación de Richard, Gerald no perdió el tiempo. Richard estaba dormido. Gerald se paró al pie de la cama y habló en voz baja como si el hombre dormido fuera una junta directiva. Necesitamos hablar sobre la situación de Richard. No está bien. Alguien necesita administrar sus asuntos, sus propiedades, sus cuentas. Se volvió hacia mí. ¿Has estado visitándolo? ¿Ha mencionado algo sobre sus finanzas? ¿Por qué lo preguntas? Es mi hermano. Tengo derecho a saber. Dejé que el silencio se alargara. Entonces deberías preguntarle a su abogado. La expresión de Gerald se tensó. En la esquina, Meredith alcanzó un documento en la mesita de noche de Richard, casualmente, como si estuviera enderezando una servilleta. Tomó una foto rápida con su teléfono, pero era solo el menú de la cena del hospital. La vi hacerlo. Ella no vio que la vi. Sucedió en el pasillo a 10 pies del puesto de enfermeras. Gerald me había seguido fuera de la habitación de Richard. Meredith estaba 2 pasos detrás de él. Patricia se quedó en el umbral, observando pero sin decir nada, como siempre. La voz de Gerald era más alta de lo necesario, deliberada, dirigida a una audiencia. No sé qué le has estado diciendo a Richard, pero aprovecharse de un anciano enfermo no es algo que permitiré. 2 enfermeras levantaron la vista. Un hombre con uniforme de hospital se detuvo a mitad de camino. Una mujer que visitaba la habitación de enfrente miró a través de su puerta abierta. Meredith agregó justo a tiempo. Ella siempre ha sido así, manipuladora, haciéndose la víctima para conseguir lo que quiere. Sentí cómo aterrizaba de la manera en que siempre aterrizan las acusaciones públicas. Como cemento vertido sobre tus pies. No puedes moverte. No puedes responder lo suficientemente rápido. Y para cuando abres la boca, el jurado de extraños ya ha comenzado a formarse una opinión. Miré a mi madre. Los ojos de Patricia estaban fijos en el suelo. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella. No dijo nada. Por supuesto que no. Me volví hacia Gerald. Mi voz salió más baja que la suya, más firme. No le he pedido nada al tío Richard. Él vino a mí, y tú sabes exactamente por qué. Gerald dio medio paso hacia adelante. Ya veremos eso. Voy a llamar a un abogado. Deberías. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Presioné el botón. Las puertas se abrieron. Entré. Las puertas se cerraron. Y entonces, solo entonces, dejé que mis manos temblaran. En el coche, saqué mi teléfono y llamé a Ellen Mars, la abogada de Richard. Ellen, van a impugnar el fideicomiso. ¿Qué hacemos? No hacemos nada, dijo Ellen. Su voz era tan tranquila como el agua en calma. El fideicomiso es irrevocable. No pueden tocarlo. Luego agregó, pero si arman un escándalo, tengo algo que podría ayudar. Richard me pidió que lo guardara. Me reuní con Ellen en su oficina la tarde siguiente. Era una pequeña firma en la calle principal de Torrington. Madera cálida, estantes altos, el olor a papel viejo y café recién hecho. Ellen Mars tenía poco más de 50 años, cabello con mechas plateadas recogido, gafas con montura de alambre. Hablaba como lo hacen los buenos abogados, con precisión, sin sílabas desperdiciadas. Tu padre ha llamado a esta oficina 2 veces esta semana, dijo, ambas veces preguntando sobre el plan de sucesión de Richard. Me negué a discutirlo. Privilegio abogado-cliente. Juntó las manos sobre el escritorio. Pero hay cosas que Richard me autorizó a compartir contigo. Me contó lo que Richard ya sabía. Mi padre había quedado financieramente arruinado 8 meses antes. Había invertido toda su jubilación, todo, en un desarrollo inmobiliario comercial en la costa. El proyecto se derrumbó, los permisos fueron denegados, los socios se retiraron. Gerald redobló la apuesta, pidiendo prestado contra la casa familiar a través de una segunda hipoteca y una línea de crédito sobre el capital de la vivienda.
La inversión se derrumbó. Incumplió los préstamos hace 8 meses. La casa estaba bajo el agua. Debía mucho más de lo que valía. El banco había presentado una demanda de ejecución hipotecaria. En Connecticut, ese proceso lleva más de 1 año, a veces 2. Pero el resultado ya era seguro. No era una cuestión de si perderían la casa. Era una cuestión de cuándo. Meredith no estaba en mejor situación. Su divorcio se había finalizado 1 año antes. Su exesposo se llevó la mayoría de los activos líquidos. El condominio en el que vivía, el que mis padres compraron, el que habían puesto a su propio nombre, estaba vinculado a la casa. Era parte de la garantía del banco. Tu padre contactó a Richard hace 2 años, continuó Ellen. Quería reconectar. Richard supo de inmediato lo que buscaba. Se negó. Tu padre dejó de llamar. Ellen abrió un cajón y colocó un pequeño sobre en el escritorio, sellado, con una etiqueta escrita a mano, para ser abierto cuando Gerald venga a pedir. Richard me dejó esto hace 2 años, dijo. Me dijo que sabrías cuándo era el momento adecuado. Lo recogí. Era ligero. Le di la vuelta en mis manos. No lo abrí. Todavía no. Algo me decía que esta carta estaba destinada a una habitación llena de gente, no a la oficina de un abogado un martes. Richard fue dado de alta del hospital un viernes. Lo llevé a casa, a su propiedad principal, una casa colonial restaurada en 12 acres a las afueras de Litchfield. Subió los escalones del porche lenta pero firmemente, una mano en la barandilla, la otra apartando mi codo. Todavía no estoy muerto, dijo. 2 semanas después, me llamó. Quiero organizar una reunión, dijo, una pequeña, en la casa para agradecer a las personas que se presentaron. Enumeró a los invitados, yo, Ellen, Nora, su vecino Jim y la esposa de Jim, una prima llamada tía Carol del lado de mi madre que siempre había sido amable. 2 viejos amigos de sus días de contratista, quizás 15 personas en total. Luego dijo, voy a invitar a Gerald, a Patricia y a Meredith. Me quedé en silencio. ¿Por qué? Porque quiero que vean lo que se perdieron, dijo. Y quiero que lo escuchen de mí, no de segunda mano, no a través de abogados, de mí en mi casa, frente a las personas que importan. Le dije que estaba nerviosa. Dijo que lo entendía. Trae tu carpeta, dijo. La que has estado guardando. No le había contado sobre las capturas de pantalla, los correos electrónicos, los registros telefónicos, pero él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. El día de la reunión fue un domingo de octubre, exactamente 5 años después de mi cirugía. No creo que Richard lo planeara, pero tampoco creo que fuera un accidente. La casa se veía hermosa. Luz cálida en las ventanas, hojas volviéndose doradas y cobrizas en los arces que bordeaban el camino de entrada. Una mesa larga se sentó en el porche cubierto, luego se trasladó adentro cuando el viento se levantó. Gerald llegó en traje. Fuerza de la costumbre, supuse, pero le quedaba más holgado de lo que debería. Había perdido peso. Patricia caminaba un paso detrás de él, agarrando su bolso con ambas manos. Meredith llegó última, con gafas de sol puestas, incluso en el interior. Se las mantuvo puestas durante 20 minutos, y noté que Gerald hacía algo antes incluso de saludar. Caminó por las habitaciones lentamente, tocando los marcos de las puertas, estudiando los estantes empotrados, pasando la vista por la moldura del techo. No estaba admirando la artesanía. Estaba evaluando el valor. Después de la comida, pollo asado, pan de maíz, una ensalada que Nora insistió en hacer, todos se acomodaron en la sala de estar. La chimenea estaba encendida. Jim y su esposa tomaron el sofá de 2 plazas. La tía Carol se sentó cerca de la ventana. Nora se paró junto a la repisa de la chimenea con un vaso de agua. Ellen se sentó en una silla de respaldo recto cerca de la estantería, con su portafolio de cuero descansando en su regazo. Gerald fue quien empezó. Esperó a que la charla trivial se apagara, luego se inclinó hacia adelante en su sillón, con los dedos entrelazados, la voz casual. Richard, he estado pensando. No te estás volviendo más joven. Ninguno de nosotros lo hace. Una risa ensayada.
¿Has pensado en la planificación patrimonial? Quiero decir, planificación real. La familia debería cuidar de la familia. Richard se sentó en su sillón de orejas cerca del fuego. Se veía más pequeño de lo que solía ser. El derrame cerebral le había quitado algo de peso, pero sus ojos eran los mismos. Firmes, claros, sin perderse nada. De hecho, lo he hecho, dijo. Eso es parte de por qué invité a todos hoy. El rostro de Gerald se abrió. La tensión alrededor de su mandíbula se liberó. Observé cómo se realizaba el cálculo en tiempo real. Pensó que había ganado. Pensó que Richard estaba a punto de darle algo. Meredith se inclinó. Tío Richard, sabes que cuidamos muy bien de todo. Se llevó la mano al corazón. Somos familia. La palabra familia en su boca sonaba como una moneda. Richard dejó que el silencio se mantuviera durante 3 segundos completos. Luego me miró. Encontré sus ojos. Levantó una ceja, apenas perceptible. Hice un pequeño asentimiento. Se volvió hacia Ellen. Ellen, ¿te importaría? Ellen se puso de pie. Abrió su portafolio. Sacó un solo documento. Y con la voz de una mujer que había leído 1000 contratos y nunca había pestañeado, dijo, el señor Richard Emerson estableció un fideicomiso irrevocable hace 4 años. El fideicomiso posee 3 propiedades y una cuenta de ahorros. La única beneficiaria es Dulce Emerson. Nadie se movió. Gerald parpadeó 2 veces. ¿Y luego qué? El fuego crepitaba. En algún lugar de la cocina, un temporizador sonó para nada. Gerald se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de madera. Esto es ridículo. No puedes simplemente. Me señaló a mí, luego a Richard. Te ha estado manipulando. Te ha estado visitando, susurrándote al oído. Siéntate, Gerald. Richard no levantó la voz. No lo necesitaba. Las palabras aterrizaron con el peso de un hombre que había pasado 15 años aprendiendo a decir exactamente lo que quería decir. Gerald se sentó. Richard se inclinó hacia adelante. Establecí este fideicomiso antes de que Dulce supiera que yo había vuelto a su vida. Antes de que me visitara, antes del derrame cerebral. Lo hice porque te vi desechar a tu propia hija. La voz de Meredith se interpuso desde la esquina. Tío Richard, Dulce siempre ha tenido una forma de hacer que la gente sienta lástima por Meredith. Richard se volvió hacia ella. Su tono no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. Sé lo que le dijiste al hospital. Ella ya no es nuestro problema. Esas fueron tus palabras exactas. El color desapareció del rostro de Meredith, no lentamente, todo de una vez como si alguien hubiera quitado un tapón. Miró a Gerald, luego a Patricia, buscando respaldo, buscando el rescate que siempre había llegado. Patricia miraba al suelo. La mandíbula de Gerald estaba cerrada con fuerza. La tía Carol, sentada junto a la ventana, dejó su té. ¿Qué hospital? Preguntó. ¿Qué pasó? Y esa fue la grieta en la presa. Nora, de pie junto a la repisa, habló por primera vez. Se presentó. Una enfermera en el hospital de Hartford. Describió la noche de mi cirugía. La llamada a mi familia. La respuesta, el registro de la misma. La esposa de Jim se cubrió la boca. La mano de la tía Carol fue a su pecho. Jim negó con la cabeza lentamente, con los ojos en Gerald. Nadie me miraba con lástima. Estaban mirando a mi familia con algo peor. Comprensión. No planeaba levantarme, pero lo hice. Tenía 33 años. Había pasado 5 años construyendo una vida a partir de los escombros que dejaron atrás. La habitación se volvió hacia mí. 15 rostros. A algunos los conocía de toda mi vida. A otros acababa de conocerlos. Todos esperando. No grité. No lloré. Hablé como la doctora. Klein me había enseñado, con hechos, no con volumen.
Hace 5 años, tuve una cirugía de corazón de emergencia. El hospital llamó a nuestros padres. Meredith respondió. Les dijo que yo no era su problema. Luego publicó una foto de un brunch. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé, abrí la carpeta que había guardado durante años. Esta es la captura de pantalla de su publicación de Facebook diciéndole a 300 personas que abandoné a la familia. La sostuve en alto. Este es su comentario: oh, ella está haciendo lo suyo. Ya sabes cómo es. Publicado 3 días después de que me desperté de una cirugía a corazón abierto. Me desplacé. Este es el registro del hospital. Dice, familia del paciente contactada, se negó a responder. Contacto de emergencia no disponible. Cirugía procedió bajo la doctrina de consentimiento implícito. El paciente no tenía un apoderado de atención médica designado presente durante la recuperación postoperatoria. Miré a mi padre. Papá, te llamé después. Te dije que casi muero. Me preguntaste si llamaba por dinero. Luego colgaste. 47 segundos. Tengo el registro telefónico. Gerald abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Eso no lo hice. ¿Quieres la fecha y la duración? Se quedó en silencio. Patricia estaba llorando. Sollozos pequeños y silenciosos. Su mano presionada contra su boca. Gerald le dijo que se detuviera. No se detuvo. Meredith miraba la alfombra como si contuviera instrucciones. La voz de la tía Carol rompió la quietud. Gerald, ¿es esto cierto? Él no respondió. Me volví hacia la habitación. No vine aquí por venganza. Vine porque el tío Richard me lo pidió y porque por primera vez voy a decir lo que debería haber dicho hace años. Sentí los latidos de mi corazón firmes, fuertes, ganados. No soy tu carga. Nunca fui tu carga. Y a partir de este momento, tampoco soy tu respaldo. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo, lo suficiente para que el fuego crepitara 2 veces. Luego Gerald cambió de táctica. Lo había visto hacer esto antes. El giro de la autoridad a la súplica, tan suave como girar un dial. Desdobló los brazos. Relajó los hombros. Me miró con lo más parecido a la ternura que pudo fabricar en poco tiempo. Dulce, escucha. Hemos tenido un año difícil, un año muy difícil. La casa, el banco se está llevando la casa. No tenemos a dónde ir. Hizo una pausa. Dejó que eso calara. Ahora tienes 3 propiedades. Seguramente puedes dejar que tus propios padres se queden en una de ellas, solo hasta que nos recuperemos. Meredith se recuperó más rápido de lo que esperaba. Se enderezó, se arregló el pelo y dijo, sí, Dulce, esta es una oportunidad para demostrar que eres la persona más madura. La miré. 5 segundos. Los conté de la misma manera que había contado el silencio de mi padre en el teléfono. La persona más madura, repetí. ¿Te refieres a la persona a la que le dijiste al hospital que no era tu problema? La compostura de Meredith se resquebrajó justo en los bordes. Estaba estresada. No quise decir. Publicaste una selfie de un brunch esa tarde, Meredith. Viviendo nuestra mejor vida. No estabas estresada. Estabas celebrando. Gerald interrumpió. Basta del pasado. Necesitamos ayuda ahora. Me volví hacia él lentamente. De la manera en que te vuelves para enfrentar algo de lo que has estado huyendo toda tu vida. Me necesitabas como tu hija cuando estaba en cirugía. Elegiste no estar allí. Te necesité como mi padre cuando llamé. Elegiste no serlo. Ahora necesitas algo de mí. Dejé que las palabras se asentaran, y por primera vez, yo puedo elegir. Saqué de mi bolso el pequeño sobre que Ellen me había dado. El que tenía la letra de Richard en el frente, para ser abierto cuando Gerald venga a pedir. El tío Richard me dio esto hace 2 años, dije. Me dijo que lo abriera cuando vinieras a pedir ayuda. Richard, sentado en su sillón de orejas, asintió una sola vez. Rompí el sello.
2 hojas de papel dobladas una vez. Tinta azul. La misma letra pulcra. Lo leí en voz alta. Mantuve mi voz uniforme. Sin actuación, sin florituras. Solo palabras en una página en una habitación llena de testigos. Querida Dulce, si estás leyendo esto, significa que a Gerald se le acabó el dinero y ha venido a buscar el mío. Quiero que sepas que no le debes nada. Él tomó su decisión cuando te dejó despertar sola en esa habitación de hospital. Respiré hondo. Pero también quiero que sepas esto. La crueldad es una elección, y también lo es la misericordia. Decidas lo que decidas, lo respetaré. Te has ganado el derecho a elegir por ti misma. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Tío Richard. Bajé la carta. La tía Carol se secó los ojos con el dorso de la mano. La esposa de Jim sostenía su brazo. Nora estaba de pie junto a la chimenea, perfectamente quieta, su rostro ilegible, pero sus ojos brillantes. Gerald se miraba las manos, extendidas sobre sus rodillas. No dijo nada. Quizás por primera vez en mi memoria, Gerald Emerson no tenía argumento, ni ángulo, ni contraataque. Entonces Patricia habló, en voz baja, quebrada. Dulce, lo siento. Debería haber ido al hospital. Lo sabía. Meredith me dijo que no era grave, pero debería haberlo comprobado. Debería haber ido. La habitación pareció inhalar. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. No le habían mentido. Le habían dado una excusa conveniente, y la había aceptado. Eso era peor. Doblé la carta y la volví a colocar en el sobre. La puse en la mesita auxiliar junto a la silla de Richard. Luego me enderecé y me dirigí a la habitación. No solo a mis padres, a todos. No voy a dejar que pierdan su casa y duerman en la calle. Eso me haría como ustedes, y no soy como ustedes. La cabeza de Gerald se levantó de golpe. Algo parpadeó en su rostro. Alivio quizás, o el comienzo de ello. No dejé que se asentara. Como fideicomisaria, Ellen ha preparado un contrato de arrendamiento de 6 meses para la cabaña en la calle Maple. He aprobado los términos. Una de las propiedades del tío Richard. Es pequeña pero limpia. Alquiler a precio de mercado. Si no pueden pagar de inmediato, los 2 primeros meses están diferidos. Ellen abrió su portafolio y sacó una pequeña pila de papeles. Los puso en la mesa de café entre nosotros. Gerald miró los documentos, luego a mí. ¿Un contrato de arrendamiento? Vas a cobrarles alquiler a tus propios padres. Tú me cobraste por estar viva, papá. Contaste cada dólar que gastaste en mi corazón. $140,000. Me lo dijiste en la mesa de la cena cuando tenía 16 años. Así que, sí, a precio de mercado. Él se estremeció. El número no había cambiado. Simplemente no esperaba escucharlo de mi boca frente a la gente. Hay una condición más, dije. Meredith elimina la publicación de Facebook, la que le dijo a 300 personas que abandoné a la familia. Publica una corrección, una real, o el contrato de arrendamiento se anula. Meredith me miró fijamente. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Los miré a cada uno de ellos. A Gerald, a Patricia, a Meredith, uno por uno. Tienen una semana para decidir. Ellen tiene los papeles. Luego salí al porche. El aire de octubre me dio en la cara. Fresco. Limpio. Los arces de azúcar a lo largo del camino de entrada ardían en rojo y dorado. Respiré hondo, profundo. Por primera vez en 5 años, mi pecho no me dolía. La semana después de la reunión, mi teléfono vibró más de lo que lo había hecho en los últimos 5 años. La tía Carol llamó primero. Habló durante 40 minutos, no sobre el fideicomiso o el dinero, sino sobre mí. Sobre cómo Meredith le había dicho a la familia extendida que me había mudado al oeste y quería espacio. Sobre cómo nadie lo cuestionó porque Meredith lo contó de manera muy convincente, con la cantidad justa de tristeza en su voz. No tenía idea, Dulce.
Ninguno de nosotros la tenía. Hizo que pareciera que querías desaparecer. Carol ya se lo había contado al resto de la familia, a primos y a un tío en Vermont, a la hermana de mi madre en New Hampshire. La verdad se extendió de la manera en que lo hacen las verdades cuando han estado sumergidas demasiado tiempo. Rápida, desordenada, imposible de contener. Comencé a recibir mensajes de personas de las que no había sabido nada en años. Lo siento mucho. Debería haber preguntado. No puedo creer que Gerald dejara que esto sucediera. Cada uno era una pequeña puntada en algo que había estado roto durante mucho tiempo. La publicación de Meredith en Facebook fue eliminada a los 3 días de la reunión, pero no publicó una corrección. La sección de comentarios ya se había vuelto en su contra. Alguien había hecho preguntas directas, luego más. Bloqueó su perfil, luego lo desactivó por completo. Gerald y Patricia firmaron el contrato de arrendamiento el 6º día. Ellen se encargó de los trámites. Gerald firmó sin mirarme. Patricia firmó con las manos temblorosas. Cuando se iban, Gerald se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta. Simplemente se quedó allí por unos segundos, una mano en el marco como si estuviera decidiendo si decir algo. Luego se fue. Fue la primera vez que vi a mi padre dudar. Se mudaron a la cabaña de la calle Maple el fin de semana siguiente. 2 dormitorios, un baño, un pequeño patio, modesta, limpia. Suficiente. No sentí triunfo. No sentí alegría. Me senté en mi propio porche esa noche con una taza de té y miré el cielo oscureciéndose y sentí algo sobre lo que la doctora Klein me había advertido. El cierre no siempre se siente como una victoria, había dicho. A veces simplemente se siente como silencio. Tenía razón. Pero entonces Nora llamó y me dijo algo que abrió el silencio de par en par. Dulce, necesito contarte algo sobre tu madre. Llamó al hospital una semana después de tu cirugía, a las 2 de la mañana. Preguntó si estabas viva. Luego colgó. No dejó su nombre, pero yo atendí esa llamada. Lo recuerdo porque estaba llorando. No dije nada durante mucho tiempo. Nora esperó. Era buena en eso. Buena para sentarse en silencio con alguien cuyo mundo acababa de inclinarse. Ella lo sabía, dije finalmente. Ella lo sabía, confirmó Nora. Dejé mi té. Mis manos estaban firmes, pero algo dentro de mi pecho, algo más profundo que la cicatriz, dolía de una manera que no había sentido en años. Patricia había llamado. A las 2 de la mañana, una semana después de que el corazón de su hija fuera abierto y cosido, había levantado el teléfono, marcado al hospital y preguntado a un extraño si todavía respiraba. Luego colgó, volvió a la cama y no volvió a llamar en 5 años. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. No sabía qué hacer con un amor que solo aparece a las 2 de la madrugada con las luces apagadas donde nadie puede verlo. ¿La doctora Klein dijo que era la forma más común de complicidad? No odio, no indiferencia. Cobardía disfrazada de lealtad. Un mes después de la reunión, Meredith me llamó. Casi no contesto, pero algo en el momento se sintió diferente. Era tarde, las 10 de la noche. Meredith nunca llamaba tarde. Su voz era plana. Sin dulzura, sin actuación, solo fatiga. Quité la publicación. Lo sé. No publicaste una corrección. No puedo. Si lo hago, todos sabrán que yo. ¿Qué mentiste? Ya lo saben, Meredith. Un largo silencio. Podía oír su respiración, entrecortada, inestable. No sé cuándo me convertí en esta persona, dijo. Esperé. No dijo nada más. No puedo responder eso por ti, dije, pero quizás quieras hablar con alguien que pueda. Colgó sin despedirse. En las semanas siguientes, me enteré del resto a través de Carol. Meredith había perdido a la mayoría de sus amigos después del divorcio. Ahora, con la familia sabiendo la verdad, había perdido a su último público. Vivía en la cabaña de la calle Maple con nuestros padres. Los 3 compartiendo 2 dormitorios en una casa que pertenecía a la hermana que habían desechado.
Escribí una línea en mi diario esa noche, no para nadie más, para mí, no disfruté su dolor, pero no fingiré que no fue justo. 3 meses después de la reunión, mi padre vino a mi puerta. Era un miércoles por la tarde. Sin llamada previa, sin mensaje de texto. Lo vi por la ventana antes de oír el golpe. De pie en mi porche con un abrigo de lana que era demasiado delgado para noviembre, con las manos en los bolsillos. Abrí la puerta. Se veía diferente, no solo mayor, más pequeño. El traje había desaparecido. Llevaba una camisa de franela y pantalones caqui. Sus zapatos estaban rozados. Sus ojos estaban rojos pero secos. No pidió entrar. Se quedó en el porche y habló. La cirugía, dijo. Tu cirugía de corazón. Yo sabía. Meredith me dijo que el hospital llamó. Le dije que se encargara. No le pregunté qué dijo. ¿Por qué? Miró más allá de mí, al arce de azúcar en el patio. Sus ramas estaban desnudas. Porque estaba avergonzado, dijo. ¿De cuánto costaron tus facturas médicas? De lo que decía sobre mí como proveedor. Cada vez que te enfermabas, se sentía como un recordatorio de que no podía arreglarlo todo. Y yo, se detuvo, tragó saliva, y yo te castigué por ello. Me quedé en el umbral. El viento se movía por el patio. En algún lugar de la calle, un perro ladró. No lo abracé. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente escuché. No te pido que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Tienes razón, dije. No lo mereces. Él asintió lentamente. De la manera en que asiente un hombre cuando ha escuchado la verdad y es exactamente el peso que esperaba. Se dio la vuelta para irse, bajó 2 escalones del porche. Papá. Se detuvo, se dio la vuelta. Paga el alquiler a tiempo. Algo pasó por su rostro, no exactamente una sonrisa, no exactamente alivio, algo más cercano al reconocimiento de que esto era más de lo que se había ganado, y lo sabía. Asintió una vez, luego caminó hacia su coche y se fue. Pasó un año, luego otro. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero se movió lentamente, de la manera en que la tierra se asienta después de una tormenta. Ahora tengo 33 años. Vivo en la casa de Lichfield. Repinté el porche la primavera pasada, un gris pálido que atrapa la luz de la mañana. Hay un macizo de flores a lo largo de la valla sur, principalmente hierbas y tomates, y un gato llamado Buckley que apareció un febrero y nunca se fue. Trabajo como contadora principal en una firma en la ciudad. Los socios saben mi nombre. Mi escritorio tiene una ventana que da a una hilera de abedules. No soy rica. Conduzco un Subaru de 10 años. Llevo mi almuerzo la mayoría de los días. Pero cada factura está pagada, cada pago es mío, y nadie cuenta lo que costó. Mi salud es estable. Veo a mi cardiólogo 2 veces al año. Tomo mi medicación cada mañana con un vaso de agua en el porche. La cicatriz en mi pecho se ha desvanecido a una línea plateada pálida. Solía cubrirla. Ya no lo hago. Nora es mi amiga más cercana. Sube en coche desde Hartford cada 2 fines de semana. Cocinamos juntas mal y nos reímos de ello. La tía Carol llama los domingos. Llamadas reales, no del tipo de 4 minutos. Y el tío Richard viene a cenar todos los domingos por la noche. Trae la comida porque, en sus palabras, mi cocina es un peligro para la seguridad. Comemos en la mesa de la cocina. Él cuenta historias. Yo escucho. A veces no hablamos en absoluto, y eso también está bien. Mis padres todavía están en la cabaña. El alquiler llega el primero de cada mes. Geral asiente cuando me ve en el supermercado. Patricia envió una tarjeta de Navidad del año pasado, escrita a mano, sin emojis. Una tarjeta real con una frase real, pensando en ti. Meredith comenzó terapia. Lo sé porque Carol me lo dijo. No ha llamado. No la he contactado. No somos una familia de película. No creo que lo seamos nunca.
Pero ahora somos honestos. Y honestamente, eso es más de lo que nunca tuve. Si estás escuchando esto y alguna parte te suena familiar, alguien en tu familia que te hizo sentir como una partida de gastos, alguien que reescribió la historia para convertirte en el villano, quiero que sepas algo. No tienes que esperar a que se disculpen. No tienes que esperar a que cambien. Solo tienes que decidir que la historia que contaron sobre ti no es la que tú vives. No obtuve venganza. Sé que esa palabra se usa mucho en historias como esta, pero eso no es lo que pasó. Lo que obtuve fue claridad. Y la claridad es mejor que la venganza porque la venganza se desvanece. La claridad permanece. Se convierte en el suelo sobre el que te paras. La parte más difícil no fue la cirugía. No fueron las facturas. Ni siquiera fue el silencio. La parte más difícil fue la mañana en que finalmente dejé de llamar. Me senté en mi cama, con el teléfono en la mano, el número de mi madre en la pantalla, y simplemente lo dejé. Ese fue el momento, no la reunión, no el fideicomiso, esa mañana tranquila y ordinaria cuando elegí dejar de buscar a personas que ya me habían soltado. Fue entonces cuando empecé a vivir. El tío Richard me dijo algo una vez en lo que pienso todos los días. Estábamos sentados en su porche viendo cómo se desvanecía la luz y dijo, no le debes a nadie tu sufrimiento. Solía creer que el amor significaba soportar el dolor de las personas que lo causaban. Que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amable, lo suficientemente callada, eventualmente me verían. No lo hicieron. Y la espera casi me mata, literalmente. Así que dejé de esperar. Dejé la puerta abierta. No la cerré con llave, pero dejé de estar junto a ella. Y las personas que se suponía que debían entrar, algunas de ellas lo hicieron, solo que no las que esperaba. Es una noche de domingo en octubre. Estoy sentada en el porche de la casa de Lichfield. El arce de azúcar ha cambiado de color, un dorado profundo e imposible contra un cielo gris. Buckley está acurrucado a mis pies, una pata temblando en algún sueño del que nunca me hablará. Hay una taza de manzanilla enfriándose en la barandilla. Mi teléfono vibra. Lo cojo. Un mensaje de texto de un número que no he visto en meses. Hola, Dulce. Soy Meredith. Publiqué la corrección hoy. Siento que haya tardado tanto. Lo leí 2 veces. Siento que se asienta en algún lugar entre mis costillas. No ira, no alivio, algo más silencioso. Algo como una puerta que se vuelve a colocar en sus bisagras después de años de estar torcida. Pongo el teléfono boca abajo en el reposabrazos. No porque lo esté ignorando, sino porque responderé en mi propio tiempo, no en el de ella. Responderé eventualmente. No hoy. Hoy es mío. Hace 5 años, me desperté sola en una habitación de hospital con 18 grapas en el pecho y nadie a quien llamar. Pensé que ese era el peor momento de mi vida. No lo fue. Fue el comienzo porque ese fue el día en que dejé de ser el segundo plato de alguien más y empecé a ser mi propia primera prioridad. Y esa es la historia de cómo un sobre en una cama de hospital me devolvió la vida. No por lo que había dentro. No por la llave o los documentos o el dinero, sino porque alguien me miró y pensó, vale la pena elegirla. Si esta historia te hizo sentir algo, me encantaría saberlo. ¿Los habrías dejado quedarse, o los habrías dejado que lo resolvieran solos? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y pulsa esa campana. Hay más historias esperándote en la descripción de abajo.